El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Un poquito apurado estoy porque tengo que celebrar a las 11 en las Carmelitas Descalzas de la calle Inmaculada, allá arriba en Sarriá. Hoy celebramos a la gran Teresa, Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila, 28 de marzo de 1515. Por esto celebramos desde el año pasado, hemos tenido este año del 5º centenario de su nacimiento. Esto está en el marco de los 750 años de la llegada de la Orden del Carmen a España. Por tanto, cuando Santa Teresa nace, la Orden lleva en España 250 años ya, con las 4 clásicas provincias del Carmelo Antiguo organizadas, 36 conventos de frailes, la mayoría en Cataluña y Baleares en aquel momento, y 8 monasterios de carmelitas, en el cual ella ingresará en el de Ávila, Santa María de la Encarnación, aquel 2 de noviembre de 1535, ayudada por su hermano Antonio, que la acompaña huyendo prácticamente de su padre, el cual después, naturalmente, como un santo varón que era, pues la ayudó en todo. Pero ella vio que el Señor la llamaba a ser carmelita. Teresa de Jesús es hija de segundo matrimonio, don Alonso Sánchez de Cepeda, que se casó con doña Catarina del Peso y Henao, la primera esposa, y después con su madre magnífica, que la ayudó, la enseñó, la guardó, la cuidó, pero que a los 12 años se muere. Y es cuando Santa Teresa irá a la Virgen María acompañada de su hermano Rodrigo, delante de una imagen llamada la imagen la Virgen de la Caridad, y le suplicó con muchas lágrimas fuese su madre, y ella dice que tuvo esa experiencia. Doña Beatriz de Ahumada es la madre de Santa Teresa. Santa Teresa estuvo también interna en las Agustinas de Santa María de Gracia en la ciudad de Ávila, y allí tuvo la inestimable ayuda de una monja llamada María Briceño. Esta religiosa, una mujer de mucho temple, le ayudó mucho, y ella fue discerniendo, aun cuando en un primer momento parecía que no deseaba ser religiosa, vio que la voluntad de Dios en su vida era esta, y así ingresará en el Carmelo, y en el convento de la Encarnación vivirá 27 años. Como religiosa, más tarde, cuando ya inició la reforma del Carmelo Descalzo, estará 3 años como priora. Por tanto, 30 años de la vida de Santa Teresa son en aquel monasterio. Monasterio que se vivía según el tiempo. En España había los beaterios. La clausura estricta que Santa Teresa luego aplicará en sus conventos viene del Concilio de Trento, que es posterior. No se puede hacer anacronismos, no se puede enjuiciar una casa con unas leyes que todavía no existen, llamándolo un convento que no vive seriamente. El problema de aquel convento era la cantidad tremenda, unas 180 monjas, y esto ya tiene mucho tomate. Pero en sí no están bajo la obligación de unas leyes que todavía no están constituidas
en la Iglesia para todos los monasterios. En cambio, sí, por ejemplo, las carmelitas de Francia, que son anteriores, y las de Holanda y Bélgica, estos conventos de carmelitas del ramo antiguo eran con estricta clausura. No así en España, no así en Italia. O sea, no existía una cosa monocorde y uniforme. Más tarde vino una uniformidad en la forma de las monjas, en su clausura papal. Entonces, siempre hay que hablar con propiedad para no decir cosas que luego resulta que dicen, no, esto no se adapta a la verdad de los hechos del momento. Y de su monasterio solamente podían salir, que salían, las más provectas en edad y en virtud. O sea que no era aquello entrar y salir como si fuera no sé qué. O sea que existía, y cuando empezó la Casa de la Encarnación, están los escritos, las carmelitas solo tienen pan. Así empezó, porque fue el mismo año que Santa Teresa nace y es bautizada. En este mismo día se inaugura el Carmelo de Santa María de la Encarnación. Por tanto, un convento modernísimo, pero es el tercer convento de Ávila. Porque anteriormente, dentro de la ciudad, dentro de las murallas, las carmelitas empezaron una primera casa, luego una un poquito más grande, y deseosas de una vida más seria y más auténtica, es cuando están actualmente en el Valle de Ajates de la ciudad de Ávila. Es el tercer convento de carmelitas en Ávila. El actual, histórico ya, naturalmente, con 500 años de historia, pero que imaginaros, nace Santa Teresa y aquel convento. La misma edad tienen. O sea, que ella no entra en un convento histórico, entra en una realidad nueva. Esto hay que verlo también, este detalle. Hasta que el Señor, en sus experiencias espirituales, en su conversión, en su intimidad y amor de Jesucristo, este enamoramiento profundo, en el conocimiento de la espiritualidad del Carmelo por una obra fundamental en nuestra orden, que es llamada la institución de los primeros monjes, que tanto Santa Teresa de Jesús leyó como también San Juan de la Cruz, y todos los carmelitas eran formados durante siglos en esta obra del siglo XIV, una obra fundamental de espiritualidad carmelitana. Teresa desea estas ansias, inspiradas por Dios, y en su alma, y en una docilidad y en una fidelidad a este deseo y a esta docilidad al plan de Dios, ella empieza una reforma. Con un convento, pero aún no es una reforma aquello, es un conventito, San José de Ávila, 24 de agosto de 1562, y con la visita del general de la orden, Juan Bautista Rubeo de Rávena, padre Rossi, en 1566-67, por toda España y Portugal, se encontró con ella. Y el general quedó encantado de ver el ideal que aquella monja en aquel conventito de San José llevaba. Y aquí está la frase famosa que le dijo: Madre Teresa, funde tantos conventos como pelos tiene en la cabeza. Por tanto, el general de la Orden del Carmen le da los vuelos a la Santa Madre Teresa de Jesús para que esta obra que ella empieza en San José de Ávila tenga ya una proyección de fundaciones, es decir, en la Medina del Campo, etcétera, etcétera, sus 17 Carmelos por el territorio español. Sus escritos, que son frutos de la obediencia, su lenguaje vivo, espiritual, de una mujer tocada, de una mujer enamorada, enamorada de la Iglesia. Muere al fin hija de la Iglesia, que el 4 de octubre de 1582, que por la reforma del calendario de Juliano a Gregoriano, se convirtió en día 15. Ya murió el 4 de octubre, porque en aquel año no hubo ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, o sea, hasta el 15 se juntó para coincidir el calendario. Por tanto, San Francisco queda en el día 4 de octubre, y en el mismo día, convertido en 15,
celebramos a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia por el Papa Beato Pablo VI en 1970, patrona de todos los espirituales, de escritores, de tantas realidades de nuestra tierra española, conocida y reconocida en todo el mundo, sus obras, sus cartas. Algunos dicen que las cartas son las octavas moradas, las 7 moradas famosos, el libro de la vida, camino de perfección, las fundaciones, los vejámenes, las poesías. Hay toda una floración de riqueza espiritual de esta mujer, toda de Dios, toda de Jesús, amante de María y la gran apóstol de San José. Indudablemente, si hay un apóstol de San José, es la Santa Madre Teresa de Jesús, a la cual toda la Iglesia le debe. Pues concluimos, habrá esta misa solemne en Ávila, en la que estará el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, y se dice que se concentrarán a lo mejor unas 6.000 personas en Ávila para esta conclusión de este centenario. Demos gracias a Dios de todos los beneficios, de todas las casas que han sido templos jubilares, y porque la Santa nos ayude a vivir, ¿qué? Un amor grande a Jesucristo y una intensa vida interior. Es la mujer del camino de la oración. Nos enseña a rezar Santa Teresa. Miradle. No es complicada, es sencilla. Humildad, la base. Que Santa Teresa nos ayude.